Bueno, vamos a retomar nuestra idea, nuestra clase anterior. Vamos a generar vamos a hacer lo que es un generador elemental de corriente alterna. ¿Sí? Como ya hemos hablado de la ley de Faraday, vamos a aplicarla a este concepto que está aquí, una bobina dentro de un campo magnético generado por un imán, ¿verdad? Esa bobina la vamos a hacer girar mediante alguna energía mecánica rotacional, ¿sí? Ya veremos después dónde obtenemos esto, pero le vamos a dar energía mecánica de tal manera que esa bobina se gire en un sentido, ¿sí? Y vamos a analizar las diferentes posiciones que ocurren, ¿verdad? Esto sería el equivalente de un generador elemental de corriente, vamos a decir de corriente, no le vamos a decir todavía alterna, vamos a llamarla de alguna manera una generador de fuerza electromotriz. Vamos a hacer en las terminales de esa bobina una especie de contactos móviles que pueden ser escobillas o carbones y lo vamos a conectar a un circuito de medición que pudiera ser un galvanómetro, un instrumento de medición de fuerza electromotriz o un amperímetro o un voltímetro. Vamos a simular que este sea un instrumento preciso para medir las corrientes que se generen aquí, ¿sí? De acuerdo a la ley de Faraday. Le vamos a dar un giro, energía mecánica rotacional, y vamos a ver cómo se comporta uno de los lados BC con referente a la fuerza electromotriz inducida según la ley de Faraday. Comenzamos por la posición horizontal. ¿Qué podemos observar? Línea de campo magnético en una dirección y veamos el lado BC de la bobina está paralelo también a la línea de campo. De acuerdo a la ley de Lenz, ¿verdad? No hay líneas de flujo magnético atravesando a la bobina, ¿sí? Importante, en este momento no hay línea de flujo atravesando, entonces no hay fuerza electromotriz, es una conclusión de la ley del Faraday. Si vamos avanzando en un sentido de giro, ya prefijado, ¿verdad? De acuerdo a la energía mecánica rotacional que le estemos dando, a 30 grados, ¿qué observamos? El lado BC ya tiene una cierta inclinación y hay más líneas de flujo entrando a la bobina. A medida que aumentamos los grados, 60 grados, por ejemplo, habrá más líneas de flujo. Entonces podemos decir entre 60 y 30 grados la fuerza electromotriz es creciente, ¿sí? ¿Qué pasa a 90 grados? A 90 grados ya tendríamos la bobina completamente vertical referente a las líneas de campo magnética. Entonces ahí prácticamente podemos decir, hay más, todas las líneas de campo magnético atraviesan a la espira. Entonces podemos decir, de acuerdo a la ley de Faraday, que la fuerza electromotriz es máxima, ¿sí? Entonces vamos avanzando en el mismo sentido, vamos a 120 grados, por ejemplo, que observamos que menos líneas de flujo ingresan a la espira. Entonces la fuerza magnetomotriz empieza a decrecer, está decreciente. A 150 grados ocurre más o menos igual. O sea, la fuerza magnetomotriz sigue decreciendo. ¿Qué pasa cuando llegamos a la posición extrema a 180 grados? ¿Sí? En ese momento no hay fuerza electromotriz inducida, de acuerdo a la ley de Lenz. ¿Por qué? Porque no hay líneas de campo atravesando a la bobina, están paralelas, ¿sí? Entonces, esta conclusión nos va a llevar a, esto nos va a llevar a unas conclusiones básicas. La fuerza electromotriz depende de la posición de la espira respecto a la línea de flujo magnético, ¿sí? En este caso particular, igual que en cualquier otro generador. En horizontal, las líneas magnéticas son paralelas a la bobina. La fuerza electromotriz
en las posiciones extremas horizontal, en 0 y 180 grados la fuerza magnetomotriz o la fuerza electromotriz es 0. ¿Sí? Esas son conclusiones de la ley de Lenz. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que entre 0 y 90 grados la fuerza electromotriz es creciente. En 90 grados la fuerza electromotriz es máxima. Entre 90 y 180 grados la fuerza electromotriz es decreciente, disminuye. Y en 180 grados la fuerza electromotriz no existe, no hay. Entonces, si seguimos girando esa bobina, ¿verdad? ¿Qué veremos? Que prácticamente se invierte el sentido, ¿verdad? Comenzamos con 180 grados, continuamos a 30 grados más, entonces va ocurriendo esto. Pero era el sentido contrario de lo que teníamos en el sentido positivo, ¿verdad? ¿Sí? Hasta aquí podríamos decir un sentido positivo y aquí empieza un sentido negativo. Vemos que prácticamente se invierte la condición, ¿sí? Pasamos de no hay fuerza electromotriz en 180 grados a una fuerza electromotriz creciente, luego una fuerza electromotriz máxima, luego decreciente y luego en 0. Eso va a ocurrir en esta bobina, imaginándole que para cualquier otro sistema tengamos más bobinas, entonces la fuerza electromotriz será mayor, dependiendo de la posición, depende del número de espiras, como ya lo dijo Lenz, ¿verdad? Depende de la construcción de la propia bobina y depende de las líneas magnéticas, o sea, de dónde se está generando o quién tiene este campo magnético. Los parámetros en este momento serían líneas de campo magnético, posición de la bobina y la velocidad con que se mueven, ¿sí? O también podríamos decir la velocidad relativa en este momento, para este caso particular, de la bobina respecto a las líneas de flujo, porque estamos suponiendo la línea de flujo constante en una dirección, pero pudiera ser que las líneas de flujo cambien en sentido también, o pudiéramos hacer que en vez de estar variando la bobina, está variando la línea de flujo de tal manera que sea el imán el que gire. Si dejamos la bobina fija, podemos hacer el imán que gire. Los dos casos, o los casos de ambos movimientos relativos de bobina y campo magnético, es lo que me genera la fuerza electromotriz inducida, de acuerdo a la ley de Lenz y la ley de Faraday, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas conclusiones, podemos entonces hacer un símil con algo que ya vimos. Por ejemplo, la función seno. La función seno, que veríamos que la coordenada y en un eje XY de un punto particular varía según el seno, el ángulo, ¿sí? De acuerdo a la posición que tengamos de un vector unitario o un vector direccional allí, ¿sí? El sentido de giro lo podemos definir hacia la izquierda o a la derecha. Lo que nos interesa en este momento es el símil que tenemos de este vector con referente a este sistema, ¿sí? Pudiéramos hacer una similitud, de hecho son iguales, ¿sí? Entonces vemos una cierta posición girando en el tiempo o cambiando en el tiempo y las líneas de flujo pudieran estar cambiando en el tiempo y la posición de la espira pudiera estar cambiando en el tiempo. Entonces, analizando la función seno, por ejemplo, cuando vemos que el radiovector está en la posición 0, ¿sí? La coordenada X, o sea, la coordenada Y de este punto es 0. ¿Bien? Cuando vamos subiendo en esta dirección, por ejemplo, vemos que la coordenada Y va aumentando, ¿sí? En máximo, en el ángulo 90 grados, la coordenada llega, en este momento llega al máximo para este sistema. Entonces, esto es lo que simula la función seno. De 0 a 90 grados es máximo y de 90 grados a 180 es decreciente
y de 180 a 360 disminuye, aumenta y luego disminuye en sentido inverso, igual que lo que ocurre acá. Entonces, esta idea matemática de un radio vector, de la función seno, de las herramientas matemáticas que habíamos definido en el primer capítulo para lo que era generación de corriente alterna, vimos algunos conceptos básicos, empezamos con vectores, empezamos con un plano XY, ¿sí? Definimos la función seno y coseno porque de acuerdo a este nuevo sistema, ¿verdad? Y a la ley, que cumple con la ley de Lenz, prácticamente se asemeja a estas funciones seno y coseno. Por eso la importancia de conocer estas funciones matemáticas, porque estas son las herramientas que se usan para los cálculos matemáticos de la corriente alterna. Imagínense ahora que tengamos 3 espiras girando en este sistema, ¿sí? O en espiras. Entonces, vamos a ver primero un generador, resumiendo lo que vamos a hacer para el próximo capítulo. El análisis matemático de un generador, de una espira en sí, o un generador elemental, como lo llamaremos generador monofásico, para después pasar a un generador trifásico. Y después hablaremos de la diferencia entre corriente monofásica y trifásica desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, porque es importante hablar de las condiciones técnicas y económicas que rigen la producción, generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica alterna. ¿Por qué se usa trifásico más que todo? ¿Por qué no monofásico? Son condiciones que se cumplen tanto técnicas como económicas que nos llevan a definir cuál es la mejor forma de transmitir, comercializar, distribuir la energía eléctrica una vez que ya esté generada. Mi nombre es Edgar Rojas, soy ingeniero electricista. Estamos transmitiendo para ustedes los conceptos básicos de generación de corriente alterna y los parámetros básicos que definen a esta energía. Indudablemente que no vamos a hacer cálculos complejos, vamos a hacer los cálculos más sencillos de acuerdo a la bibliografía existente. Vamos a seguir trabajando con este libro del profesor aquí del Pedagógico de Barquisimeto, William Suárez, editado creo que en los años 90. No recuerdo exactamente, pero ya yo había pasado por ahí, creo que es de mi hija. Esto de 1990 y algo. No se ve aquí. 2001. Era de mi hija, posiblemente. Bueno, aquí estamos ya en el resumen final de esta charla. Generador elemental de corriente alterna para ustedes. Síganme en YouTube, Edgar_Rojas3246, en Instagram, Edgar Rojas Electricista, y en Facebook, Edgar Rojas Electricista.